Hola, ¿qué más puedes pedir de una casa con un ambiente campestre, familiar, muy amplia y relajante? El día de hoy les traemos Casa Ticumán. Acompáñenme a conocerla. Esta bonita propiedad nos recibe con un pasillo que rodea la propiedad. Ya les mostraré, pero esta propiedad tiene un jardín enorme, tiene muchas áreas verdes, una muy bonita vegetación, árboles y por supuesto un gran espacio. Esta propiedad es ideal para cualquier proyecto de los amantes de la jardinería, los espacios abiertos, el camping y por supuesto tiene una alberca muy grande. Aquí hay un camino que proviene de la entrada con este jardín vertical. Tenemos una variedad de flores muy bonita. Estos detalles en las paredes son muy al estilo campestre y colonial. Toda la propiedad, como vemos por fuera, está adornada con esta vegetación y por dentro continúa también con la misma. Esta casa se siente desde la entrada con esta vegetación muy unida al tema del ecosistema de la zona. Y ahora conozcamos el interior de la propiedad. En toda esta casa podemos ver detalles de madera, azulejos y aquí a un lado de esta estancia tenemos uno de los baños con los que cuenta la propiedad. Este es de 2 servicios y tiene detalles muy únicos y originales. Este cuenta con un ovalín de vidrio, por supuesto detalles en madera y vean esta pared con estos bonitos tragaluces. En general, esta entrada se siente muy cálida. Aquí también tenemos una muy gran altura. Esto permite que la propiedad se mantenga fresca todo el año. Ahora conozcamos esta estancia en la que se encuentra el comedor. Si notan, todos los acabados en madera hacen de esta propiedad algo muy único y por supuesto que se sentirán con esta tranquilidad en la naturaleza, en el aire libre. Ya saben, algo más típico de una quinta o de un rancho o de una villa y por supuesto combinando toda la modernidad que uno puede tener. Esta estancia es muy amplia y tiene vista hacia el jardín, que conoceremos en un momento más. Los tonos claros y los detalles en las paredes son una constante que veremos en toda la propiedad. Y aquí tenemos a un lado el baño de esta estancia. Azulejos hacen honor a su nombre, se ven muy bien, están muy bien combinados. Los acabados en metales y talavera en el lavabo. Por supuesto que contamos con madera, en este espejo lo podemos ver, y saliendo también contamos con detalles clásicos de cantera. Pasando por esta habitación llegamos a la primera recámara que convenientemente está a un lado de
la estancia familiar que les mostraba hace un momento. Tenemos muy buena iluminación porque tenemos estos vitrales en las ventanas y también tenemos privacidad porque todas estas ventanas tienen madera. Podemos cerrarlas y así controlar la luz que tenemos en cada habitación. En esta habitación contamos con un armario de techo a piso y literalmente llega al techo y se une con la madera que veremos en toda la propiedad. Contamos con ventiladores y por supuesto que con la frescura que tiene esta propiedad, yo veo no tan necesario usar aire acondicionado, pero de cualquier forma, como ven, esta propiedad está preparada para instalar aire acondicionado o alguna otra amenidad que nos convenga. Esta habitación está equipada con un par de camas individuales, pero por supuesto que podemos customizar esta y las demás habitaciones como mejor nos convenga. La decoración me parece que va muy acorde a toda la propiedad. Y aquí podemos ver que tenemos un muy buen espacio, incluso en esta habitación que da a la entrada de la propiedad, la cual tiene unas dimensiones discretas, pero se siente muy cálida. Realmente el trabajo con la madera hace sentir que esta propiedad es mucho más bonita en persona que en video. Y ahora vayamos a la siguiente habitación, atravesando el patio que vimos al inicio de la propiedad, justamente en la entrada. Esta habitación está muy bien iluminada y convenientemente cuenta con una extensión para una siguiente habitación y tenemos un baño todo decorado con este azulejo color arena un poco más fuerte, y en la habitación de entrada tenemos vista al jardín que veíamos hace un momento. Está equipada con aire acondicionado y, como les decía, la altura de toda la propiedad nos hace sentir muy frescos. En esta habitación observamos detalles muy bonitos, muy clásicos. Las mesas, los cuadros, las ventanas hacen juego, por supuesto, con toda la propiedad. Digamos que te sientes muy acorde del ecosistema de estos espacios y por supuesto que podemos equipar con amenidades, con tecnología que nosotros consideremos. Ahora bien, esta propiedad, es ideal por si te quieres desconectar un rato del ajetreo de la ciudad, por ejemplo. Tenemos también en esta habitación muy buen espacio. Contamos con closet, mesas tipo buró en los lados de la habitación. Como les decía, este closet completo de madera luce muy bien de techo a piso. Las cortinas, los cortineros, en donde podemos combinar las diferentes telas, decoraciones, colores que queramos, nos ayudan mucho para sentirnos muy bien en cada una de las habitaciones. Aquí en este baño tenemos esta arquitectura muy linda, la decoración de los azulejos, ya les decía, y los muebles en tonos claros van muy bien combinados. Y por supuesto la iluminación artificial que tenemos muy a la mano nos hará sentir muy cómodos. Esta bañera tiene una cortina en L, así que es un detalle más de lo clásico en esta propiedad.
Y ahora conozcamos este pozo. Es único. Muy pocas propiedades tienen este bonito detalle y aquí lo pueden disfrutar. Una de las cosas que les comentaba al principio era la vegetación y para muestra esta linda palmera que tenemos aquí prácticamente al centro de la propiedad y que luce muy bien. Es una palmera clásica muy alta, típica de la región de Morelos. Estos detalles de teja de madera lucen muy bien y son muy clásicos. A mí me gustan mucho en este tipo de propiedades y por supuesto sin dejar de lado las comodidades de la vida moderna. Esta habitación se encuentra con entrada del jardín y es muy útil. Por supuesto, podemos usarla como una habitación separada con privacidad del resto de la propiedad. Tiene buen espacio, podemos equiparla. Se me ocurre un colchón inflable, tender en el piso incluso, dependiendo de en qué mood estemos o nuestros invitados. Y cuenta, por supuesto, con su baño. Y si ya se dieron cuenta, en los baños de la propiedad tenemos esta pequeña ventana de cantera. Echémosle un ojo porque nos da una sensación de estar en todo momento en contacto con la naturaleza. Y vean qué vista tenemos. Luce muy bien. La verdad que así como está me parece un muy bonito detalle y por supuesto adorna y aporta mucha luz, mucha claridad a este baño. Esta otra ventana nos da un vistazo al jardín central y a la estancia del que hablábamos hace un momento. Como pueden ver, la parte del jardín es muy amplia, muy vasta. La conoceremos más a detalle, pero desde aquí, si pueden ver, al fondo la alberca, desde aquí es una distancia muy grande y no es para más. Y por supuesto, como no podría ser de otra forma, tenemos aquí en el jardín un espacio para desayunar, comer, pasar un buen rato con la familia o en una reunión, porque tenemos esta sombra que parece prácticamente natural, creada por los árboles que están alrededor, y nos podemos integrar dentro del jardín, dentro de esta área verde de la propiedad y pasar un buen rato o simplemente relajarnos, leer algo, tomarnos una bebida y disfrutar de la naturaleza, disfrutar del aire libre, que ese es el propósito de esta propiedad. Y por supuesto, disfrutar de estos casi 3.500 metros cuadrados de superficie. Aquí, caminando en la sombra que les comentaba, que parece prácticamente natural, nos damos una idea del espacio que podemos tener para las diferentes actividades que a ustedes les parezca conveniente. Dando un vistazo alrededor del jardín, pues notamos toda su amplitud. Incluso tenemos una pequeña bodega ahí, como se ve, en rojo, y allá está la alberca y justamente vamos en esa dirección para conocer este espacio de la propiedad. Estos bonitos árboles adornan
todo el jardín de esta propiedad. Tenemos la alberca. Vean nada más. Esta alberca es de prácticamente 12 metros de largo por 4 de ancho. Así que tenemos unas grandes proporciones para estar con toda la familia, con todos los amigos, en cualquier reunión que nosotros tengamos. Aquí algunos detalles de la propiedad y por supuesto esta habitación que sirve como almacén. Conozcamos un poco. Aquí también tenemos una entrada alternativa. Es un portón muy grande, incluso por si queremos dar mantenimiento a esta parte de la propiedad. Por aquí pueden entrar pues, todos los materiales y todo aquello que necesitemos. Esta habitación luce más, o como idea podemos tener a lo mejor un gimnasio, un salón de juegos o de usos múltiples. Por supuesto, siempre en contacto con la naturaleza. Estos bonitos árboles que adornan todo el jardín están presentes en toda la superficie de la propiedad. Y como vemos, esta habitación está diseñada con este bonito tabique expuesto en su color natural. También tenemos un baño de un solo uso y por supuesto que esto siempre es muy útil a la hora de hacer algún evento. Esta explanada aquí es multifuncional y seguramente tendrán muchas ideas en este momento para hacer uso de esta parte. Y con esta bonita vista del jardín, nos estamos despidiendo de esta propiedad. Espero que hayan disfrutado este tour. Gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Casa Ticumán. Si les gustó el video, por favor apóyenos con un subscribe y un like. Más información abajo en la descripción y nos vemos en el próximo video.